saben que estamos predicando la carta del apóstol Pablo a los Romanos y hemos venido avanzando ya al capítulo número 14, 15. La semana antepasada nuestro hermano Nier expuso el 14 y parte del 15, y esta tarde vamos a abarcar lo que resta del capítulo 15, justamente sobre la fidelidad del siervo de Dios en el ministerio. Y Pablo, como todos sabrán, es un hombre fiel, un hombre que fue un siervo, un líder, un sacerdote, un pastor. Si vamos a encontrar las características ideales de un hombre de Dios, aquí está Pablo, Pablo. Pablo cumple todas las características de un hombre de Dios. Lógicamente, nosotros también queremos ser un hombre de Dios. ¿Quién quiere ser un hombre o una mujer de Dios? Amén, ¿verdad? Entonces, esta tarde vamos a exponer el capítulo 15, del versículo 14 al 21. Si son tan amables, por favor, en sus Biblias, vamos a leer esa porción, los versos. Y quisiera que me acompañaran, por favor, en su Biblia. Así dice la palabra del Señor. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad. También convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Pero he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado con toda su plenitud el Evangelio de Cristo, de manera que me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar para poner esta reflexión en sus manos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más podemos escuchar tu palabra en esta tarde, Señor. Señor, en esta tarde te pedimos que abra nuestro corazón y nuestra mente, y que cada palabra que aquí prediquemos tenga un sentido en nuestra vida, un sentido práctico, un sentido, Señor, de servicio, un sentido, Señor, de hermandad hacia mis hermanos. Guíanos, Señor, en esta tarde, que sea tu nombre exaltado sobre todos nosotros, Padre, y que nuestro Señor Jesucristo brille en su luz sobre nuestros rostros, Padre Santo. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces le decía que estamos predicando la carta a los romanos. Vamos entonces a desglosar lo que quiere decir del capítulo 14 al capítulo 21. Pero para ponerlo en contexto, el hermano que predicó la vez pasada, nos dijo unas verdades sobre el capítulo 14. Nos dijo que, en primer lugar,
la aceptación del hermano débil en la fe. Aquellos nuevos creyentes que empiezan a caminar el Evangelio, debemos aceptar a aquellos hermanos débiles en la fe. Así como hay hermanos fuertes en la fe, que alzan todos los días pesos, pero peso no de peso físico, sino peso de meditación, donde ellos meditan la palabra del Señor, donde cada mañana, cada tarde, cada día estamos nosotros escudriñando la Escritura. Esos hermanos van creciendo espiritualmente. Pero hay hermanos débiles en la fe, que debemos nosotros ayudar a esos hermanos. Hay hermanos, anoche se me acercó un hermano y me dice: hermano, ¿es cierto que nosotros no podemos comer morcilla? Porque eso dice la Biblia. ¿Qué usted cree? ¿Podemos comer nosotros sangre de animales? ¿Ah? Entonces, justamente este pasaje le di a entender a ella cuál era el motivo que muchos hermanos dicen que no pueden comer morcilla. Tan sabrosa que es, ¿verdad? Rica que es. Son las 5, no esperamos tarde. Entonces, los hermanos, hay hermanos débiles en la fe y hay que ser fuertes con ellos. En segundo lugar, el juicio que no debemos hacer sobre cada hermano, sino recordando que el único juez y justo es Dios. El único. No podemos hacer juicio contra ellos. El único juez justo es Dios. Él dice en su palabra: mía es ¿qué? La venganza, yo pagaré. Dios es el único. En nuestra vida, Dios es el único que toma directamente justicia sobre nosotros. Y hablando de justicia, Cristo se hizo justicia para el perdón de nuestros pecados. Él se hizo justicia delante de Dios para que nosotros podamos en esta hora escuchar su palabra. Él es justo. Es que Cristo está aquí y yo estoy detrás de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios me mira a través de Cristo como ya justificado. Es así. Entonces Cristo está aquí y usted y nosotros estamos aquí. Somos justificados por medio en la fe en Jesucristo, ¿verdad? La fe es el medio que nos lleva a la salvación. La gracia de Dios es lo que nos da, lo que no merecemos nosotros, pero la gracia que nos da, que no merecemos, ¿verdad?, es a través de la fe en Cristo Jesús. En tercer lugar, los hermanos débiles. En tercer lugar, los hermanos fuertes deben llevar la carga de los hermanos débiles en la fe, de manera que los fuertes sean el pilar y la edificación de los débiles, considerando al prójimo más digno como nosotros mismos. Un hermano débil en la fe, nosotros no podemos ni juzgarlo, ni burlarse. No podemos, porque está comenzando en la fe. No podemos nosotros hacer juicio contra él, porque está comenzando. Es recién nacido, es un bebé espiritualmente. Entonces debemos darle alimento, leche espiritual. Nosotros que somos fuertes, que estamos creciendo en la fe, que tomamos alimento sólido, debemos ayudar a los más débiles. Ese es un principio que Pablo lo explica en esta carta, capítulo 14. Y también dice, en cuarto lugar, de no ser piedra de tropiezo o obstáculo para el crecimiento espiritual del hermano. No podemos ser piedra. Entonces, ahí en el contexto, que si tú comes morcilla y el hermano no come morcilla, absténgase de comer morcilla. No come morcilla, ¿verdad? Y si el hermano es vegetariano, absténgase de comer en ese momento carnes, porque está siendo piedra de tropiezo para el hermano. Entonces, le explicaba al hermano que justamente hay muchos hermanos que traen literalmente de la Biblia muchas tradiciones o muchas leyes judaicas.
Pero en Cristo la ley ya fue abolida. Amén. Así es. Y entonces quedamos ya descubiertos en el contexto que Pablo está hablando a los hermanos gentiles, como han dicho, a los inconversos. Porque vamos a hacer uno que se llama la aplicación. Los hermanos gentiles son los que hoy son los inconversos. Y los creyentes somos nosotros. Así que nosotros somos fuertes en la fe. Somos fuertes. Entonces el apóstol Pablo empieza y continúa su argumento diciendo: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Entonces vemos que el siervo de Dios tiene una actitud, primeramente, de bondad. Segundo, que tiene un conocimiento. Y tercero, ¿verdad?, que tiene la capacidad de amonestar a otro hermano. ¿Por qué lleno de bondad? Porque nosotros debemos estar llenos de bondad hacia los hermanos. Y figúrense que el apóstol Pablo está trayendo todo en una secuencia de los hermanos débiles en la fe. ¿Qué quiere decir bondad? Alguien que es bueno, que es noble, alguien que no tiene en su corazón maldad para el prójimo, alguien que es desinteresado. Esa es bondad. Y lo contrario, ¿qué es? Maldad. Es maldad. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y fíjense que el fruto del Espíritu Santo incluye bondad. Eso es. Están ustedes identificando ya al hermano creyente que es fuerte. Tiene que poseer el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, donde estos atributos tienen que estar en él. Bondad. Bondad. Y dice Pablo también que tiene que estar lleno de conocimiento. Dice el profeta: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros a veces ignoramos tantas cosas por falta de conocimiento. Muchas cosas ignoramos por falta de conocimiento. Entonces Pablo está diciendo: ustedes tienen bondad, tienen conocimiento, y también tienen otra cosa que le dice: capacidad para amonestaros los unos a los otros. Qué bueno sería que un hermano se me acercara y me dijera: hermano, tengo que hablar con usted, y me llama la atención. ¿Me tengo que yo poner bravo? ¿Se tiene usted que poner bravo? Ojalá yo tuviera hermano, eso sí, que me llamaran aparte y me dijeron: hermano, tenemos que hablar algo personal con usted, y me molestaran. Es bueno. ¿A usted le gustaría ese tipo de hermano? Que lo corrigiera, que le dijeran en amor: hermano, yo Domingo, necesito hablar contigo. Y no, Domingo, ve, yo pienso que hay una cosa en ti que anda mal, y es esto, y esto, y esto, y esto. Me dice: Domingo, vos estás loco, chico, ¿cómo tú vas a decir? Yo tengo más edad que tú, ¿verdad, Domingo? No, mi hermano, yo tengo más experiencia que tú. No, hermano, la experiencia a veces no justifica, ¿verdad?, el aprendizaje, el conocimiento. Muchos se basan por la experiencia, que sabe más aquel que él no tiene experiencia. Pero no estamos hablando de experiencia, estamos hablando de confrontar a un hermano, decirle las cosas en amor, en amor. No decirle al hermano: oye, vale, mira, tú sí te has tomado, aquí hay que multarte, hay que penalizarte, hay que excomulgarte de la iglesia.
porque hiciste tomado. No, es tener conocimiento, tener bondad, porque dice en primera de Colosenses 1:9, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no ha cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Lleno de conocimiento. ¿Cómo demuestro yo que estoy lleno de conocimiento? ¿Cómo demuestra usted que está lleno de conocimiento? ¿Cómo? Leyendo la palabra del Señor. Cada día leyendo las Escrituras. Así como esta hermana se acercó a mí y me dijo si era prohibido comer morcilla y si era prohibido comer cochino, pues disculpe, cerdo, ¿verdad? Cerdo frito. No, hay que escudriñar la palabra de Dios. Entonces Pablo le está diciendo a los hermanos, ustedes tienen una bondad, están llenos de bondad. El Espíritu Santo está sobre ustedes. Tienen un conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se pueden amonestar, uno con otro pueden estar exhortándose. Es lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:14. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con ellos. No tenemos nosotros que amonestar a los que son indisciplinados, a los que están desalentados. En la palabra está diciendo, debo de que exhortarlo, amonestarlo, instruirlo sobre las cosas que el apóstol Pablo aquí me está diciendo. Un niño pequeño hay que amonestarlo, instruirlo, ¿o no? Dice el niño, dame eso, papá. Si no me lo das, me pongo a llorar. Y se pone a llorar se pone a llorar y se va contra el suelo. No, hermano, hay que disciplinar, porque Dios disciplina ¿a quién? Ama. Es amor. Es amor que Dios nos muestra a nosotros. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos, a los gentiles, que se pueden, con la bondad que tienen ellos, con el conocimiento que ellos tienen, se pueden exhortar unos a otros. Qué bueno sería en la iglesia bíblica metropolitana que podamos hacer ese tipo de actitud, sin tener en cuenta, ¿verdad?, que lo que vamos a hacer no es algo en contra de, sino a favor del hermano, a favor del hermano, no en contra del hermano. Llámalo con amor. Y hermano, tengo algo que decirte, que siento en mi corazón. Esto, mi hermano, mira, necesito decirte esto. Exhortarlo. Y si está desalentado, más rápido todavía. Ahora, si está indisciplinado, hay que también darle no un premio, sino llamarlo a botón, ¿verdad? Entonces, de manera que el apóstol me está diciendo que el siervo de Dios tiene una actitud lleno de bondad, lleno de todo conocimiento y capaz de amonestar los unos a los otros, que podemos resumir así. Moralmente ellos están llenos de bondad, intelectualmente están llenos de todo conocimiento y funcionalmente podían amonestarse los unos a los otros. Podemos hacer esa conclusión fácil, ¿verdad? Repito, moralmente ellos estaban llenos de bondad, intelectualmente estaban llenos de todo conocimiento y funcionalmente podían amonestarlos los unos a los otros. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos en la iglesia. Así es. Luego el apóstol sigue en un segundo punto y dice que el siervo de Dios recuerda el llamamiento al ministerio. Versículos 15 y 16. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada, para ser ministro de Cristo Jesús de los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin
de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Santificado. Pablo se estaba atreviendo, estaba osado en escribirle a los hermanos. Y recuerden que Pablo no estaba en ese sitio. Pablo estaba en Corinto, escribiéndole a los hermanos. A él le llegó a sus oídos, ¿verdad? Le llegó a una situación que había irregular en Roma. Y él escribe estos maravillosos 16 capítulos que son así divididos. Si una cosa yo he aprendido en estos días es a vivir romano, a estar con Romanos. Romanos es una carta doctrinal fascinante, hermano. Y si me dijeran otra vez para predicar Romanos, lo haría con mucha felicidad y mucho gozo, porque esta es una carta extraordinaria, una carta llena, porque el tema aquí se trata es la justicia de Dios. El pecador es justificado. Y qué maravilloso, qué noticia tan buena es que nosotros somos justificados a través de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Y tenemos entonces la puerta abierta a los cielos. Ya ese manto, esa cortina que había en el lugar santísimo se rompió por la mitad. Ya pues yo puedo estar directamente con nuestro Dios. Un Dios santo, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios que yo puedo decir en cada momento, arrodillarme delante de Él, en mi cuarto, aquí o allá, y decirle: Señor, quiero hablar contigo. Eso es el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que usted tenga esa noticia. Qué bueno que yo puedo estar en cada instante, en cada momento, en el baño, en la cocina, y decir: Señor, aquí estoy yo, perdóname, porque te he fallado, pero yo sé que tú eres justo y que Cristo murió por mí. Qué maravilloso es el libro de Romanos. Entonces Pablo empieza y sigue diciendo que recuerda, ¿verdad? En el 15:16, que un siervo de Dios le ha dado la gracia de Dios. Y dice en Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Y Pablo está recordando la gracia infinita de Dios a esos hermanos inconversos, hermanos gentiles, que se llamaban los gentiles, la peor gente que existía en el imperio. Entre un gentil y un perro, el gentil era peor. El perro en la época antigua era un animal inmundo que comía basura. Ahorita no come basura, ahorita come fino, perralina, y lo besa en la boca. Eso es un perro. Pero el perro era el animal más inmundo, que comparada con un gentil le ganaba. Hoy no, hoy el perro no es inmundo, hoy el perro lo baña muchas veces, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo: mira, mis hermanos, la gracia de Dios no ha sido dada. La gracia de Dios, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y también Pablo recuerda a esos gentiles que ellos son ministros de Cristo a los gentiles. Y Pablo era el ministro, apóstol y pastor de los gentiles. ¿Era así? En el libro Hechos 9:15 dice: pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para hallar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel.
Pablo fue escogido directamente de Cristo para ser instrumento de los gentiles, instrumento de aquellos que iban a creer en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente, había judaizantes que había que en el presente, y la guerra era con los judaizantes. Entonces, Pablo le recuerda que la gracia de Dios le ha sido confiada a él, que él es un ministro de los gentiles, y recuerda que es un ministro o sacerdote para el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Ministro, dice en Hechos 20, 24, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba seguro que él iba a dar testimonio de la gracia de Dios. Él era el testimonio viviente. ¿Tú eres un testimonio viviente? Ustedes son un testimonio viviente. Yo soy un testimonio viviente. La gracia de Dios está sobre mí. Mi bondad que muestro a mis hermanos está allí presente. Tengo conocimiento de la palabra de Dios. Yo puedo estar delante de ustedes y estar exhortándolo constantemente. Eso es un sacerdote de Dios. Ese es un sacerdote de Dios. Dice también que recuerde que su ofrenda, la ofrenda que Pablo está dando, es una ofrenda de los gentiles, una ofrenda santificada por el Espíritu Santo. Pablo estaba consciente que él era el apóstol de los gentiles, y dice en los versículos 16, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Eso Pablo estaba dándole la ofrenda fragante a Dios, que eran los hermanos gentiles, los hermanos inconversos, que ya han creído en el Señor Jesucristo. Nosotros somos ofrenda delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos delante de Dios porque Cristo murió por nosotros primeramente. Él tomó mi lugar en ese momento. Él y solamente Él. Entonces Pablo está diciendo a los hermanos: recuerda la gracia de Dios, recuerda que eres un ministro, un sacerdote de Dios, recuerda que eres un ministro de los gentiles, y recuerda la ofrenda que tienes que dar a Dios directamente. Recuerda. En 2 de Corintios 10, 12 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Mas nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Y continúa en el capítulo 14, de ahí de 2 de Corintios 10. Pues no nos excedemos a nosotros mismos, como si nos hubiésemos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros en el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente, esto es el de los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera, engrandecido aún más por nosotros para anunciar el Evangelio aún a las regiones que están más allá de nosotros, y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otros. Pero el que se gloríe en el Señor. Esa es la gloria. Yo gloriarme en el Señor. Ese es el camino de cada uno de nosotros, los creyentes, gloriando en el Señor Jesucristo. ¿Me van a matar porque predico el Evangelio? La gloria sea para Cristo. ¿Me van a quitar los alimentos porque predicar a Cristo?
La gloria sea para Cristo. Me van a golpear porque estoy predicando el Evangelio de Cristo. La gloria sea para Cristo. ¿Y usted está dispuesto a sufrir calamidades con nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted está seguro que si vienen mañana por usted, porque usted dice que tú tienes que ir a irte a la cárcel porque no puedes más predicar el Evangelio, usted qué haría? Llévame. ¿Sería esa su actitud? Usted se está gloriando en el Señor Jesucristo. ¿Qué necesita usted para gloriarse en el Señor Jesucristo? ¿Cuándo se debe gloriar usted? ¿Por qué? Son preguntas de reflexión. La gloria es Cristo. Y si eres morir con Cristo, mejor todavía. Dice el apóstol, porque para mí el morir y el vivir es ganancia. Estaba clarito. Y Pablo fue martirizado. ¿Usted sabe cómo murió Pablo? ¿Saben ustedes? Fue decapitado. Fue decapitado. Y me imagino a Pablo caminando, él caminando, un anciano, aquí la guillotina. Pablo, pon tu cabeza ahí. Y Pablo le diciendo, Cristo te ama. Al verdugo, Cristo te ama. Venga a los pies de Cristo. Yo voy a morir, voy a ser sacrificado, pero Cristo te ama. ¿Usted haría eso? Pablo era un hombre. Por eso decía, una de las características que yo he notado en Pablo: siervo, líder, sacerdote, pastor, hombre de Dios, en palabras más grandes. ¿Queremos ser hombre de Dios, mujer de Dios? Aprendamos de Pablo. Aprendamos de Pablo. Él es un hombre extraordinario. Él dice, imíteme a mí como yo de Cristo. Eso es, yo quiero imitar a Cristo. ¿Usted quiere imitar a Cristo? ¿Usted quiere realmente imitar a Cristo? Vamos a imitar a Pablo, porque él también, él imitó a Cristo. Y sigue el apóstol, que el siervo de Dios se glorifica en el Señor Jesucristo, en el Señor. Ya vimos eso. Se deleita en la gloria de Dios, 2 Corintios 10, 13, 17. Es un siervo que es cambiado y transformado por nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:20. Eso es un siervo de Dios. El ministerio de Pablo, aquí en esta carta, en estos pocos versículos, nos demuestra cómo debe ser un siervo de Dios en el ministerio. Y en cuarto lugar dice, el siervo de Dios proclama el Evangelio. ¿Por qué debemos nosotros proclamar el Evangelio? ¿A quiénes debemos nosotros proclamar el Evangelio? ¿Qué dice Mateo 19, 28, 19? ¿Qué dice? Id pues y hacer discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos. Eso es un discípulo, un siervo de Dios. Usted está cumpliendo esa misión evangélica, anunciadora. Usted está predicando el Evangelio. Usted está predicando el Evangelio. Dice el apóstol en Isaías 52:15: ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les había contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Es lo que acaba de hablar el apóstol Pablo en los versículos 21. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Debemos anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos decir el plan de salvación para cada persona. El hombre es pecador desde que nace. Dice en Romanos 3:23: porque todos pecados están destituidos de la gloria de Dios.
están apartados de la gloria de Dios, están echados fuera de la gloria de Dios, no van a ver la luz de Dios, el resplandor de Dios. Estamos así. Pero también dice en Romanos, ¿verdad? Ahí mismo, en el capítulo 5, mas Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecador, Cristo murió por ti y por mí. Cristo murió por ti y por mí. El Evangelio tiene que predicarse aquí, en este lugar, fuera de aquí. ¿Dónde? Y recibiréis poder, dice en Hechos 1:8, y me seréis testigo. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a ver aplicar eso. ¿Dónde es nuestra Jerusalén? Nuestra casa. Nuestra casa. ¿Dónde es Samaria? Vamos a poner nuestro vecino. ¿Dónde es Judea? Nuestro trabajo. Estás predicando. ¿Qué estás haciendo ahorita para ayudar a llevar, a avanzar el Evangelio de Cristo a otras naciones? ¿Realmente estás tú dispuesto? Si te dicen, tú tienes que ir a predicar el Evangelio en X lugar, ¿te atreverías tú a irte, dejar todas las comodidades que tienes en tu casa, el televisor, el internet, los wifi y todas esas cosas, para irte a un campo misionero a predicar? ¿Dejarías la familia para ir a predicar en un lugar remoto donde nadie conoce el Evangelio de Cristo? ¿Estamos realmente convencidos, o estoy yo convencido que mañana me pueden decir, tienes que irte para una parte muy lejana a predicar el Evangelio, porque ahí se necesita Jesús? Y Pablo estaba seguro que tenía que predicar el Evangelio. Dice ahí mismo que él predicó el Evangelio de Jerusalén hasta pasando por Ilírico, una provincia muy extensa hasta llegar a Roma. Dice, ya aquí no tengo que predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ya ha sido predicado. Y no quiero predicar el Evangelio donde se ha predicado. Yo quiero predicar el Evangelio donde nadie ha predicado el Evangelio. En España, decía él. En España. ¿A dónde usted quiere predicar el Evangelio? ¿Cuál es su España? ¿Cuál es su Judea? ¿Cuál es su Samaria? Puede ser mi Jerusalén, mi papá, mi mamá. Puede ser mi hermano o mi hermana de sangre. Puede ser mi primo o mi prima. Puede ser en el lugar de trabajo diciendo, Cristo te ama, como decía el apóstol Pablo, que iba a ser ya martirizado en la guillotina, el hacha puesto en el cuello ahí. Cristo te ama. Cristo te ama. Arrepiéntete. ¿Sería usted capaz de hablar con alguien que usted sepa que no conoce a Cristo? ¿Sería usted capaz? ¿Cuánto le falta? ¿Qué valor le falta a usted para llegarse al vecino y decirle, Cristo te ama? Hay un plan para ti maravilloso, un propósito de Dios para ti, para que no vivas en tinieblas, sino en luz. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Usted está dispuesto a decirle al vecino, Cristo te ama, Cristo es la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Arrepiéntete de tus pecados, es no tan loco. Yo no soy pecador, yo voy a misa, voy a los cultos, oro, entrego mi limosna. A mi mamá yo la quiero muchísimo, a mi papá también. Pero son obras que no te van a salvar. La fe que deposite en nuestro Señor Jesucristo es lo que te va a salvar.
es lo que nos ha salvado y seguirá cambiando a hombres y a mujeres a través de los tiempos. Han pasado 2000 años y el mensaje es el mismo: la cruz de nuestro Señor Jesucristo, un Cristo que murió por nuestros pecados y resucitó para nosotros estar junto con Él en el Padre Celestial. Pablo, qué hermoso hombre de Dios, un siervo de Dios. Queremos nosotros imitar a Pablo, un siervo, un ministro, un sacerdote. Y él le dice para concluir a Timoteo, segunda carta de Timoteo, si tienen noten, capítulo 4, el 7 al 8, y vea lo que dice Pablo a su hijo espiritual. Qué bonito sería poner una lápida en nuestras tumbas. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Usted puede decir esas palabras de igual que el apóstol Pablo. Wow, he peleado la buena batalla. ¿Usted ha peleado la batalla? ¿Ya usted tiene la batalla vencida ya? He terminado la carrera. ¿Usted comenzó la carrera? ¿Cuándo la comenzó? ¿A dónde la comenzó? He guardado la fe. ¿Hemos guardado la fe? Examínense. En el futuro, no ahorita, en un futuro. ¿Cuándo? Cuando muera. Esta mañana estaba con hermano Consuelo en el funeral. Estaba viendo el cadáver de su hermano, 81 años. Y yo le decía que muchos empiezan la carrera y se quedan a la mitad. Y otros ni siquiera llegan y le da avanzada. Si escuchó la palabra del Señor, si escuchó las buenas nuevas de salvación, ese hombre que estaba ahí, un cuerpo inerte, ¿verdad? Si escuchó la palabra de Dios, si realmente escuchó, Jesús lo espera en el paraíso. Muchos de nosotros estamos todavía a mitad de carrera. Muchos de nosotros no hemos guardado la fe. Muchos de nosotros no hemos peleado esa batalla. ¿Cuándo vas a comenzar a pelear esa batalla? ¿Cuándo, mi hermano? Comienza ahorita, ya en tu casa, con tu familia, con tu esposa. Tu esposa te necesita, tus hijos te necesitan, tu esposo te necesita pelear esa batalla, guardar la fe. Ellos necesitan de ti. Tú eres cristiano. Empieza la batalla. Empieza esa batalla. Escoge el futuro que me es reservada la corona de justicia en el Señor. Juez justo. Dios es justo, hermano. Y cuando estamos delante de Él y nuestros hijos no sean salvos, yo voy a decir: Dios mío, tú eres justo. Tú eres justo. Y viendo a mis hijos, a un hijo que se pierde, eres justo porque eres todo. Y es lamentable que en presencia de nosotros vemos familiares que se van a la oscuridad. Es lamentable que familia, amigos que hemos vivido desde pequeñito, y estando delante de Dios, Dios dice: tú no vas, tú estás condenado, tú vas para allá, para el infierno. Empieza la batalla, empieza a guardar la fe. Esta hermosa conclusión que quiero dejar de reflexión, para que lo tengan en mente, mis hermanos. Y me entregarán aquel día, y no solo a mí, mi hermana, sino a todos los que aman su venida. ¿Quiénes aman su venida?
Si en este momento viniera el Salvador, ¿qué usted diría? ¿Diría amén? ¿Diría amén? ¿Por qué no decimos amén, hermano? ¿Por qué tenemos miedo? Si Él viene hoy, en este momento, amén. Amén. Porque Él es justo. Él viene por su iglesia, por su pueblo. ¿Usted quiere ser su iglesia y quiere entrar en el pueblo? Pelee la batalla. Glorifique a Dios. Glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Y Él le dará la corona de victoria para siempre. Para siempre. Señor, te doy gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque esta tarde tú nos has dado tu preciosa palabra. Tu palabra, Señor, que nos llena de regocijo. Nos desafía, Padre, en esta tarde a predicar el Evangelio a toda criatura, Señor, en este mundo. Nos desafía, Señor, también a seguir tus pasos. Nos desafía, Señor, a ser imitadores de ti, a glorificar a Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en esta tarde. Edifica nuestros corazones, fortalece nuestro conocimiento. Haznos, Señor, que seamos gozosos delante de ti. Permite una vez más, Señor, que podamos escuchar esas maravillosas palabras del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación para cada uno de nosotros. Que podamos glorificar al Dios vivo y eterno que está en los cielos, y que podamos glorificar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones, hermano.